Muchas gracias a la Sociedad del Atlántico por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí y estar compartiendo podio con el doctor Benavides y la doctora Moreno. El tema que les voy a hablar hoy en 18 minutos pues es una cosa un poco utópica cubrirlo todo. No tengo ningún conflicto de intereses que declarar y la agenda que les propongo es la siguiente. ¿Por qué ultrasonido periparatorio? ¿Por qué queremos hablar de eso? ¿Cuál es su definición? La evidencia en las aplicaciones. ¿Cuáles son los retos, los metas educativas? ¿Cuáles son los retos a futuro? Y el mensaje final que quiero que se lleven para la casa. Si esto se los logro transmitir en 18 minutos, creo que me pueden recibir en este equipo de trabajo. Lo que sí espero es que por ser la última charla del día, no se me van a quedar así. Espero que este tema sea de interés porque de verdad que quiero insistirles en la importancia que tiene para nuestro ejercicio actual y nuestro ejercicio futuro. Entonces, empecemos por hablar qué herramientas tenemos nosotros actualmente para evaluar nuestros pacientes en el preoperatorio, en el intra y en el posoperatorio. Sin duda, tenemos nuestro juicio clínico, el examen físico, tenemos nuestros monitores y tenemos, sin duda, el laboratorio clínico. Desde el punto de vista de imágenes, pues tenemos esto, pero este tipo de tecnología es una tecnología costosa, nos expone a radiación en exceso, no podemos traerla a la sala de cirugía, no podemos traerla a la consulta y obviamente pues es mucho más tediosa desde el punto de vista de logística, de tiempo, etcétera. ¿Qué pasa? Resulta que dentro de la innovación tecnológica que ha habido en el ejercicio de la medicina, desde el año 1819 que este señor René Laennec se inventó el estetoscopio, no hemos tenido nada de avances, excepto que en los últimos años simplemente ha evolucionado el mismo estetoscopio. ¿Hacia qué ha evolucionado? Esto no son cosas que están fuera del alcance hoy en día. Estetoscopios con conexiones al teléfono, donde nos pueden dar ondas de pulso, donde nos puede dar inclusive ondas de electrocardiografía, ¿sí? Sonido amplificado, o que lo podemos grabar en nuestros celulares, es decir, este paciente tiene este tipo de sonidos, etcétera. Eso es algo que es real. Inclusive recientemente con el lanzamiento del nuevo iWatch se lanzó un programa en el cual podemos tener conectados los monitores de nuestros pacientes al reloj. Entonces estamos en una locación remota, por ejemplo evaluando un paciente cuidado intensivo que queremos seguir, vamos a tomarnos un café y en el reloj podemos estar mirando cómo está nuestro paciente mientras estamos en la cafetería. Esto todo es innovación tecnológica que ha cambiado nuestra práctica. ¿Pero realmente el ultrasonido es innovación tecnológica? Yo creo que no. Realmente el ultrasonido es algo que conocemos desde hace muchísimos años, que es algo que está en la naturaleza desde que se desarrollaron, digamos, estas habilidades animales como los murciélagos o los delfines, y es tecnología que se ha usado en la guerra, inclusive en los submarinos, para identificación de estructuras, distancias, formas, etcétera. En el año de 1760, el doctor Abel Lázaro, italiano, fue el primero en identificar que los murciélagos usaban ultrasonido para identificar y guiarse en la oscuridad. Y solamente hasta 1953 fue que se desarrollaron, digamos, o se pudieron obtener las primeras imágenes de ultrasonido. Fíjense la complejidad técnica y digamos, el traste tan grande que era poder lograr una imagen de ultrasonido en ese año. Entonces, ¿por qué ahora venimos a hablar de una tecnología tan antigua como el ultrasonido? ¿Por qué se convierte en una innovación desestabilizadora? Y quiero que esa frase, esa palabra, innovación desestabilizadora, se la graben porque es una cosa que se viene, digamos, a todo nivel digamos, en los servicios de salud. Este doctor Clayton Christensen escribió este libro que se llama The Innovator's Prescription, se los recomiendo, básicamente para tratar de explicar a qué se refiere con lo que es una innovación desestabilizadora. Y básicamente lo que él dice es que es un proceso mediante el cual un producto o servicio de alta complejidad y costo se transforma en simple y asequible. Eso no solo aplica para el ultrasonido, aplica para cualquier otro rama, digamos, relacionada con el cuidado de la salud. Entonces, ¿qué pasa? Hemos identificado que el ultrasonido es la única herramienta tecnológica que no, digamos, que es nueva en este momento y no invasiva,
que se ha adicionado al examen clínico en los últimos 200 años. Es decir, desde el estetoscopio, que era una cosa realmente barata, no había habido ninguna innovación tecnológica que fuera a marcar una diferencia como la que está marcando el ultrasonido hoy en día. Es decir, estamos rompiendo la historia en 200 años. Entonces, ¿qué pasa? Antes, para poder examinar a nuestros pacientes, usábamos solamente la clínica, y en el caso de que quisiéramos saber qué estaba pasando más allá de la piel, pues la única opción que teníamos era la quirúrgica, ¿cierto? Hasta que empezaron a aparecer las imágenes diagnósticas. Pero ¿en dónde estamos hoy? Hoy estamos en que ya cambiamos el bisturí por un aparatico que nos permite ver debajo de la piel, ¿cierto? Bien, algunos de ustedes deben acordarse de qué es esto. Es el símbolo de los Thundercats, una serie de dibujos animados de hace ya unos años, pero lo traigo a colación porque para mí el ultrasonido se convirtió en la espada del augurio. Es decir, nos permite ver más allá de lo evidente. De lo evidente, ¿qué es lo evidente para nosotros? La clínica, nada más. Entonces, el ultrasonido nos va a permitir ver hoy más allá de ese juicio clínico. De ahí ha nacido esto que se llama, digamos, a nivel mundial se conoce como el POCUS, que es ultrasonido enfocado, traduce Point of Care Ultrasound. No hay una traducción exacta o perfecta para ese nombre en español, pero yo lo llamo como ultrasonido enfocado. ¿Y qué es entonces? Básicamente es un examen ecográfico limitado, quiero subrayar eso, enfocado en el cuadro clínico del paciente y realizado al lado de la cama del paciente. ¿Por qué viene a ser algo importante ahora? Pues porque tenemos equipos portátiles, ¿cierto? Estos equipos, hace unos años, no hablo de 20 años, son equipos que pesan más de 100 kilos, 200 kilos, que fuera de eso para prenderlos se demoran hasta 10 minutos. Entonces, pues digamos que no era práctico. ¿Quién iba a pensar hace 30 años que esto era una cosa que nos podía servir para lo que sirve ahora? Ahora es esto ciencia ficción. Esto es producto de diseñadores industriales que se les ha ocurrido que esto puede ser que pase. Pues no, resulta que no es ciencia ficción. Ahora ya tenemos, estos son productos que están a la venta en el mercado, ¿sí? Inclusive este que está aquí es un celular. Es un celular, está aprobado por la FDA, que tiene la aplicación de que simplemente conecta las diferentes sondas y listo, boom, tienes un ultrasonido a la mano. Entonces, ¿por qué otra razón POCUS ahora? Bueno, nos está regresando al lado del paciente. Ya nos estábamos olvidando de la clínica, de sentarnos a analizar al paciente, esa buena costumbre de ir allá y auscultar al paciente, y eso pues va a regresar nuevamente con el ultrasonido, porque ahora vamos a poder ver. Se ha visto que también tiene un impacto en salud pública mundial. A medida que los tamaños del ultrasonido han ido disminuyendo, la tecnología se ha hecho más amigable, los objetivos del entrenamiento se han hecho más limitados, específicos y enfocados. Esto se está pudiendo llevar a distintas partes del mundo, a sitios donde no hay acceso a imagenología, donde no hay acceso a radiólogos, etcétera. Inclusive se les está enseñando en algunas partes del mundo a las parteras, por ejemplo, donde no tenemos ginecostetras, a que usen lo más básico del ultrasonido para tener cierta información de sus pacientes. En la guerra hemos aprendido muchísimo. En la guerra los aparatos se llevan al campo de batalla, así como lo mencionó la doctora Moreno, y de eso se ha aprendido un montón. Y inclusive los paramédicos, tanto en tierra como en aire, están usando ultrasonido enfocado para ayudar al cuidado de sus pacientes. Finalmente, seguridad. El ultrasonido es una tecnología que tiene muy bajo riesgo para nosotros. Es de bajo riesgo si se usa de manera prudente, y los efectos deleterios solamente se ven cuando se usan a intensidades mucho mayores, que no son las intensidades que se usan para diagnóstico en seres humanos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas a contestarnos al respecto? La primera, ¿quién utiliza Point of Care Ultrasound? ¿Quién lo está usando en el mundo? Solamente estas especialidades, ¿sí? La primera de ellas es la anestesia, pero quiero mostrarles que hasta especialidades como neonatología, nefrología, neurología, oftalmo, inclusive por ahí me parece que está dermatología, ¿sí? Creo que los únicos que no usan porque no les sirve para ver los pensamientos son los psiquiatras, pero el resto están todas las especialidades, han encontrado su espacio y sus aplicaciones en el ultrasonido. Por lo tanto, no nos podemos quedar atrás. ¿Para qué es útil entonces el Point of Care Ultrasound
en mi práctica diaria. Esto es producto de un artículo que salió en Anesthesiology el mes pasado, donde están proponiendo qué es lo que debemos aprender, qué es lo que nuestros residentes tienen que aprender. Entonces, fíjense que están prácticamente desde la cabeza hasta los pies mirando todas las aplicaciones. Aquí inclusive falta el Doppler transcraneal, pero si se ven ultrasonido ocular para ver cómo está la presión intracraneana a través de mirar cómo se comporta el nervio óptico, cómo está la vía aérea, cómo está la colocación del tubo endotraqueal, desde el nivel cardíaco, pues ya sabemos las múltiples aplicaciones, pulmonar, cómo está el estado hemodinámico de nuestros pacientes, cómo nos puede ayudar en los accesos vasculares, cómo podemos hacer una evaluación abdominal incluida la evaluación del contenido gástrico y el volumen en los casos de pacientes que no tengan ayuno, etcétera. Entonces, digamos que el rango de aplicaciones es una cosa impresionante, el reto de aprendizaje de este tema es una cosa que en el mundo es motivo de mucha investigación y de muchos trabajos. Esto es un editorial de 2015 de Anestesia y Analgesia, donde insiste que los anestesiólogos debemos adquirir esta tecnología, debemos tomarla como parte de nuestra práctica diaria, porque definitivamente va a tener un cambio en la evaluación médica, el manejo médico dentro de la sala de cirugía y el manejo de los pacientes en el postoperatorio. Perdón. La siguiente pregunta es, ¿puedo hacerlo yo? Lo primero que hay que hacer es pensar y salirnos de la caja en que hemos estado todo el tiempo, pensando que el ultrasonido es solamente un elemento para hacer diagnósticos. Debemos empezar a pensar que es un componente del examen físico, ¿sí? Y como dice este editorial de septiembre del 2015 de Anesthesiology, es posible que la imagenología por ultrasonido se convierta en el estetoscopio del futuro. Esto no es algo que en anestesiología se le ocurrió decir ahorita como gran cosa. Esto lo viene diciendo mucha gente que está en el tema del ultrasonido hace muchísimos años, sino que ahora digamos que lo están haciendo más popular y lo están diciendo con más firmeza, porque realmente es así. El estetoscopio es algo que va a terminar en el museo, y eso se los digo hoy, se van a acordar de mí en 10, 15 años, no van a existir estetoscopios, todo el mundo va a tener un ultrasonido en el bolsillo. ¿Puedo hacerlo yo? Claro. Hay que tener un entrenamiento adecuado, hay que pasar por un proceso educativo, ¿cierto? Hay que entender cómo funciona, cuáles son los fundamentos, la novología, los principios de ultrasonido. No voy a explicarles eso porque claramente eso da para una charla completa, pero es un proceso lógico que ya está muy bien establecido, en el cual al final hay que entender cómo se producen las imágenes, qué es lo que está uno viendo, y después de eso cómo puede uno interpretar esas imágenes para generar una decisión clínica. ¿El POCUS complementa y potencia mis habilidades y conocimiento? Bueno, esto es simplemente un ejemplo. Miren, un paciente que ustedes tengan hipotenso, ¿sí? Y ustedes tienen todas estas posibilidades de diagnóstico y no saben realmente qué está pasando. Bueno, pues con el ultrasonido, con todas estas aplicaciones pueden diagnosticar a través del FAST si tiene líquido intraabdominal, disfunción ventricular derecha, si tiene derrame pericárdico, cómo está la función del ventrículo izquierdo, cómo está la vena cava, la aorta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo y muchas de estas cosas sin ni siquiera tener que hacer mediciones, simplemente observación. Observación unida a la clínica. Entonces, fíjense cómo ustedes con un paciente en su sala de cirugía, con una sonda adecuada, pueden evaluar todas estas zonas del cuerpo para tener información que les va a dar elementos clínicos para tomar decisiones. ¿Mejora la satisfacción de mi paciente? Definitivamente se ha visto que sí, los pacientes se sienten más seguros, mejor atendidos, digamos que se sienten con un médico que tiene más herramientas para tomar decisiones clínicas prontas, que no hay que mandar al paciente a radiología para que le pongan el catéter central, que no hay que mandar al paciente a cardiología para que le digan si tiene un derrame pericárdico o no. Es decir, esto permite que sea mucho más expedito. Voy a mencionar muy rápido algunas de las aplicaciones que me parecen, digamos, más estrella, que lo que quiero con ellas es cómo generarles ansiedad de que esto hay que aprender. En cuanto a los accesos vasculares centrales, está ya absolutamente claro, por lo menos Norteamérica, Europa, que el estándar de práctica es que los accesos centrales, el estándar debe ser guiado por ultrasonido. En esos países, en esos continentes, ya no se acepta que el acceso venoso sea a ciegas si hay disponibilidad de ultrasonido. Entonces,
¿Qué hace? Que sean menos intentos, menos fallas, mucho más rápido, aumenta la tasa de canulación en el primer intento, menor tasa de complicaciones innecesarias, es útil ante casos de variabilidad anatómica, útil ante patología asociada y definitivamente es costo efectivo. Y como les dije, es estándar de práctica en niños, adultos, embarazadas, bueno, simplemente imagínenlo. Desde el punto de vista de accesos venosos periféricos, fíjense que ya existen dispositivos que inclusive las enfermeras los pueden usar, son súper sencillos, lo que hacen es que se ponen en la piel del paciente, le muestran dónde está la vena, ¡pum!, se acabó el problema, ¿cierto? Vamos a terminar con el tema de funcionar a los pacientes 4, 5, 6, 7 veces en los casos en que son difíciles. No se ha demostrado obviamente que sea mejor en los casos en que las venas son absolutamente evidentes, pero cuando no son evidentes el ultrasonido hace una diferencia. Lo mismo con el tema de canulación arterial. Ni hablar de los casos de pediatría, por ejemplo, coger una vena safena a ciegas, todos sabemos que no es fácil, y menos en un bebecito de esos que son así regorditos, porque pues no se palpan fácil, por anatomía sí, pero sabemos, pero muchas veces se lleva más de un yelco en el intento. El ultrasonido puede disminuir eso. Hablemos del contenido gástrico. ¿Por qué les quiero hablar de esto? Porque es producto, esto ha sido producto de mi principal tema de investigación. Es un tema que ha venido cogiendo mucha fuerza. Podemos ahora ver el contenido gástrico, saber si es líquido, si es sólido, si está vacío, y de acuerdo a este algoritmo podemos tomar decisiones. Si está vacío, pues sabemos que es bajo riesgo. Si está lleno de sólidos, sabemos que es alto riesgo. Si está líquido, podemos tomar mediciones de volumen y de acuerdo a los volúmenes también tomar pues, conductas clínicas. Escenarios útiles para el ultrasonido gástrico: pacientes sin ayuno por urgencia o por incumplimiento, posibles pacientes que tengan vaciamiento gástrico lento, por ejemplo, no sé, diabéticos, o pacientes que lleven mucho tiempo acostados, pacientes que tengan una historia clínica pobre o equívoca o a los cuales no les podamos creer. Es importante que entiendan que no intenta reemplazar las guías actuales, pero sí quiere ser un complemento al análisis y toma de decisiones individuales en cada paciente. Ecocardiografía transtorácica. ¿Por qué les traigo este? Este es quizá el que más tropiezos tiene porque genera una necesidad de un entrenamiento un poco más complejo. No es tan complejo como tener que convertirse en un ecocardiografista del nivel de un cardiólogo, pero tampoco es tan sencillo como hacer un acceso vascular. Entonces, esto realmente sí requiere un poco más de entrenamiento. Digamos que han tratado de dividirlo en diferentes niveles de acuerdo al nivel de experticia. Nosotros realmente queremos estar en este nivel, en el nivel de emergencia, donde están los protocolos de FIL y FATE, que no se los puedo explicar ahora completos, pero pues la literatura está disponible. Son protocolos donde son muy enfocados a cuatro abordajes, digamos, del corazón, que nos pueden dar una información muy clara de lo que está pasando en el caso de una emergencia. Inclusive este protocolo incluye o quiere incluir el eco transtorácico dentro de la reanimación cardiopulmonar, es decir, estamos haciendo masaje, pero al mismo tiempo estamos mirando qué está pasando con ese corazón, ¿sí? O cómo está respondiendo. Entonces, estas son las cuatro abordajes de este protocolo. Un abordaje para external, de eje largo, otro de eje corto, uno que es apical y el otro que es subcostal. ¿Qué nos podría contestar esto? Miren que aquí no hago ninguna medición, ninguna. ¿Cuál es el estado de volumen intravascular? ¿Existe normalidad regional de movilidad de la pared miocárdica? ¿Cómo está la contractilidad del ventrículo izquierdo? ¿Existe alguna obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho? ¿Cómo está el tamaño y contractilidad del ventrículo derecho? ¿Existe algún signo de taponamiento cardíaco? ¿Existe actividad eléctrica sin pulso real? Todo esto sin tener que hacer ninguna medición. ¿Les parece que esto es información que podría ser importante en un paciente que está crítico? Yo creo que sí. Entonces, obviamente, ya hay un montón de literatura cómo identificar cada una de las diferentes causas, digamos, de paro cardíaco, cómo identificar shock hipovolémico, embolismo pulmonar, falla sistólica, taponamiento. Y eso es simplemente una imagen para mostrarles, digamos, es obviamente una imagen estática. El ultrasonido es un proceso dinámico donde vamos a ver imágenes corriendo en tiempo real, pero por ejemplo, quiero mostrarles qué tan difícil puede ser identificar que aquí hay líquido pleural y el pulmón flotando, si esto es normal y esto es anormal. O sea, es como, no necesita uno
hacer un curso intensivo de radiología para poder identificar este tipo de cosas. De verdad que es una cosa que se aprende rápido y está al alcance. Ultrasonido pulmonar se basa en patrones de diagnóstico, líneas A, líneas B, no me puedo quedar en ello explicándoles qué es cada una de esas cosas, pero inclusive también existen algoritmos que de acuerdo a lo que uno va encontrando, pues puede ir descartando diferentes tipos de diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos ahora? El reto es educativo. Ya hoy en día, estos fíjense que ya son artículos que tienen más de 5 años, donde venían preguntándose si ultrasonido básico de emergencia se le puede hacer parte de un programa de educación en las escuelas de medicina. La respuesta es sí, ya hay sitios donde está incluido dentro del currículum de los estudiantes de medicina. Claro, ese es el futuro para los estudiantes de medicina. Ahora, tenemos el reto para los que ya pasamos por la escuela de medicina, ¿sí? Y en ese estamos trabajando. Entonces, hay múltiples libros, múltiples sitios que no es gratis, inclusive, si quieren aprender de esto, donde es gratis, donde pueden empezar a mirar y abordar estos temas. Y, sin duda, el tema del desarrollo de laboratorios de simulación, pues va a tener un gran impacto. La SCAR está trabajando en eso, tiene un proyecto muy grande al respecto, pero sin duda, el tema de simulación es el que va a cambiar a aquellos que no estamos en la escuela de medicina, es el que nos va a cambiar esta perspectiva. Con recomendaciones como esta, ¿sí? Que es de mayo del 2015, donde está, digamos, como plasmado cuáles son los objetivos de aprendizaje para el tema de ultrasonido perioperatorio. En este artículo, que se lo recomiendo, si lo pueden conseguir, están todas las recomendaciones de acuerdo a cada una de las cosas que tenemos que aprender. Entonces está en cuanto a equipo y artefactos, al tema vascular, el tema abdominal, el tema torácico, pulmón y pleura, etcétera. Y basados en ese tipo de currículums, en la Sociedad Cundinamarquesa ya empezamos a trabajar en el tema. Ya hemos hecho nuestro primer curso de ultrasonido perioperatorio, tuvimos una acogida muy grande, nos fue muy bien, tenemos sesiones en donde hay demostraciones en vivo, sesiones donde tenemos interacción con pacientes, pues, personas reales, con expertos que van a estar ahí dándoles tiempo para que conozcan, y pues digamos que ha sido un mensaje, ha sido un primer paso para desarrollar este proceso. ¿Cuál es el mensaje para llevar a casa? El ultrasonido nos permite ver, es una extensión del examen físico, tiene disponibilidad inmediata, es portátil y es repetible, lo podemos hacer muchas veces si tenemos dudas. Aumenta la tasa de éxito en procedimientos de casos difíciles, ha demostrado que da una mayor seguridad y reduce complicaciones de muchos de los procedimientos, reduce tiempos de realización de los procedimientos, tiene excelentes posibilidades de educación. Su capacidad es comparable o superior a otros métodos diagnósticos en diferentes escenarios, es decir, se ha comparado, por ejemplo, ultrasonido torácico para identificar neumotórax versus placa de tórax. Ya sabemos que es más sensible el ultrasonido, por ejemplo, es mejor inclusive, mucho más rápido y no tenemos que andar con el traste del rayos X portátil. Nos ayuda a contestar preguntas clínicas enfocadas, es costo efectivo. En nuestro medio todavía no se ha probado, pero en otros medios sí. ¿Por qué digo que es costo efectivo? Porque si le ahorramos al paciente un TAC, ¿sí? O le ahorramos estudios adicionales o demoras en tratamiento, eso al final va a contar para que sea costo efectivo. No produce radiación ionizante, no es invasivo, no duele y aumenta la satisfacción del paciente. Definitivamente en nuestro ejercicio diario, en el tema de crisis, el tema de ultrasonido perioperatorio va a marcar la diferencia y se van a acordar de mí. Obviamente tiene desventajas y limitaciones. ¿Qué desventajas? El acceso a los equipos es difícil en nuestro medio por tema de costos. Sin embargo, estoy seguro que si uno va y les da este tipo de charlas a los directores del hospital, les va a quedar sonando que esto sí a largo plazo va a tener alguna diferencia. Es operador de interpretación dependiente como cualquier examen diagnóstico, inclusive como el examen físico. No es el mismo el examen físico que hace el profesor de semiología de toda la vida que el que hace uno, ¿cierto? Ahí hay una diferencia. El acceso al entrenamiento adecuado todavía es limitado, estamos trabajando en eso. Las curvas de aprendizaje están en proceso de definir, no sabemos realmente quién nos va a certificar. Ese es un tema que es un problema a nivel mundial porque pues no hay, excepto por la ecocardiografía, el resto de cosas no hay quien diga, oiga, yo le doy a usted un certificado, un diploma que usted es experto en ultrasonido gástrico, por ejemplo. Y el costo versus el servicio tampoco está claro.
¿Se justifica? Definitivamente la literatura en anestesia, por lo menos, piensa que sí, que es el futuro de nuestra práctica clínica en muchos sentidos. Y puede que no seamos el de la película tipo James Bond con su nuevo juguete para todo, pero lo que sí es claro es que la tecnología está disponible. Estos son, por ejemplo, elementos que ayudan a que sea más portátil, para que a donde vayamos lo llevemos, a la consulta, al piso, a donde tengamos que ir a ver a nuestros pacientes, y definitivamente sí es una innovación desestabilizadora. Como les dije, este es un celular, este es otro celular que inclusive ya le corté el tema del cable, ahora el celular está por un lado y la sonda es inalámbrica. Y este celular que tiene el transductor en la parte de atrás, entonces usted le pone el celular directamente al tórax del paciente o al sitio que quiera ver y ya, listo, usted tiene su información, puede tomar decisiones clínicas. El tema está tan caliente en este momento en anestesia y en el mundo médico, porque no solo en anestesia, en todas las especialidades, que ya hay un congreso mundial de ultrasonido en educación médica. El próximo año es apenas el tercero, es en Texas. Si quieren ir, pues me parece bien interesante si les interesa el tema. Espero que estén así por pocos. La verdad, esa es la finalidad de esta charla. Quiero que no olviden esto. El tema de la educación y de la tecnología no nos debe hacer olvidar que primero está el juicio clínico y que usemos la cabeza. Este es el hospital donde trabajo y quiero invitarlos. El próximo año el curso anual de la Sociedad Cundinamarquesa va a ser sobre este tema. Se va a llamar ultrasonido, aplicaciones del preoperatorio y cuidado crítico. La idea es que tengamos una gran cantidad de talleres, invitados, expertos internacionales y nacionales, porque le queremos dar un gran empuje al tema. Bueno, muchas gracias.